Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les doy la bienvenida al canal. Continuando con la resolución de ejercicios, ejercicio número 27. Cantidad de ocurrencias de un carácter dentro de una cadena. Un string. Un ejercicio bastante bonito, bastante clásico. Sin más, vayamos a ver la parte del análisis del problema. Entonces, para entender mejor el ejercicio, vayamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos una cadena, una subcadena y la respuesta. La cadena que vemos es un poco más amplia, bueno, tiene bastante texto a comparación de ejemplos que habíamos visto en ejercicios anteriores. Esto es para que vean que cuando te dicen dado una cadena, pueden darte literalmente cualquier texto de cualquier longitud. Entonces, en este caso, vayamos a ver qué dice nuestra cadena. Nuestra cadena dice, como una estrella rota, mengua doliente. Cuando dos estrellas chocan, 1000 esquirlas brotan. Sin ti, Danae, mi vida es una derrota. Donde una estrella llora, Orión solloza por tu amor. Un pequeño fragmento de una canción del autor Alandal. La canción se llama Orionis, del disco Rota. Una bonita frase que es de las que más me gustan. Entonces, vayamos al ejercicio otra vez. Tenemos la cadena, que como han podido ver podría ser un texto súper largo, quizás puede reducirse a una palabra, al final es una cadena, te van a dar una cadena. Entonces, aparte de esto te dan una subcadena. En este caso la subcadena es OTA. Entonces tenemos que ir a buscar cuántas veces se repite esta subcadena dentro de esta cadena. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si yo digo, ok, voy a ir a buscar OTA, podemos ver dónde aparece. En la palabra rota aparece una vez. Si sigues viendo el texto, en la palabra brotan, aquí hay otra ota. Sin ti, Danae, mi vida es una derrota. Y aquí hay otra. ¿Hay alguna más donde una estrella llora? No, ya no hay más. Entonces, hemos podido ver que esa subcadena ota se repite o existe 3 veces dentro de mi cadena. Por tanto, mi respuesta sería 3. ¿Ok? Visualmente puede sonar bien, verse bien, pero ahora, ¿cómo le digo eso a mi código? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tener lo siguiente. Vamos a ir a formar pequeñas subcadenas mientras recorro toda mi cadena gigante. ¿Cómo? Va a estar en base a esto. ¿Qué longitud tiene la subcadena? Tu subcadena tiene una longitud. En este caso, mi longitud es 3. Entonces, yo voy a tener un visor, imagínenselo como un visor, que va a ir evaluando de 3 en 3. Así. ¿Cómo nace este visor? Pues parte en una posición, en este caso en tu primera posición que es 0, y forma una pequeña cadena. ¿Cómo la va a formar? La condición es que va a ir concatenando los caracteres que están a tu derecha, mientras, ¿qué cosa? Mientras tu posición sea menor que la posición inicial menos la longitud de la cadena. Por ejemplo aquí, tu posición inicial era 0, tu longitud de la cadena es 3. 3 menos 0 te da 3. Entonces rescatas el carácter 0, el carácter 1 y el carácter 2. En este caso formas tu pequeña cadena de longitud 3 y la comparas. ¿Esta subcadena que yo he formado es igual a la que estoy buscando? Pues no. Como te dice que no, en tu siguiente iteración es como si tu visor recorrería una posición. Esta vez va a partir en la posición 1. ¿Cómo va a formar estas otras dos letras? Debería tomar en cuenta lo que está en la posición 2 y la posición 3. ¿Cómo hago eso? La fórmula que les dije. La posición inicial, que era 1, más esto es 3. ¿No ve? Digo, 3 más 1, perdón, te da 4. Entonces, mientras tu posición sea menor que 4, voy formando. Posición 1, posición 2, posición 3. Ahí está. Esa va a ser nuestra formulita. Vamos a verlo eso mejor en el código. Lo que yo quiero que entiendan es esto. Es como si tuviéramos un pequeño visor que nos va evaluando a cada rato qué letras o qué subcadena estamos tomando en cuenta. Si se dan cuenta este visor, en algún momento, siempre es de 3 en 3 lo que va a tomar, va a poder llegar a inspeccionar esto. Ahí está. 3 letritas. ¿Este OTA es igual a mi subcadena? Sí, aquí sí es igual, se va a contar. Una vez que se cuenta, prosigue su inspección. Prosigue de 3 en 3.
Ya está. Entonces va a ser esto a lo largo de toda la cadena, pero aquí hay algo interesante. ¿Por qué? Si se dan cuenta, nunca va a llegar a iniciar al final de la cadena. ¿A qué me refiero? En este caso en concreto, tienes 3 puntitos al final. ¿No ve? Eso puede ser algo confuso, pero entiéndanlo así. Si te das cuenta, el visor no va a poder hacer esto, porque solamente quedan 2 caracteres y tus subcadenas deberían ser de tamaño 3. Entonces, el visor nunca parte en una posición que ya no sea válida. Y esto lo vamos a controlar con esto. Mientras mi posición inicial sea menor que la longitud de la cadena menos 3. Eso es igual a otro pequeño detalle a tener en cuenta. Lo importante aquí es el visor. Si digamos tu subcadena fuera de tamaño 7, entonces tu visor tendría que tomar de 7 en 7 letras. 4, 5, 6, 7. Así. Entonces es como si partiría así. 4, 5, 6, 7. Y inspecciona, inspecciona de uno en uno. Siempre voy recorriendo de uno en uno. El chiste de esto es, como les digo, imagínense ese visor. Esto es lo que tenemos que formar nosotros manualmente. Nada más, entonces va a ser una comparación directa. Va a recorrer toda la cadena y terminado el recorrido te dice cuántas ha encontrado. Esa es la forma súper clásica y un poco tal vez tediosa de hacerlo. Vamos a ver otra que es con un método que ya implementa la cadena, que es un substring. No lo tomo como primera opción porque normalmente cuando estás aprendiendo te dan ejercicios de esto a nivel intro, pues te limitan el cierto uso o que uses demasiados métodos ya implementados. El chiste o la gracia de estos ejercicios es ver tu inventiva y ver cómo puedes proponer una solución con aquello que has aprendido. De todos modos se los voy a mostrar, ¿no? Siempre como una opción. Dicho eso, no hablaremos más y vayamos a ver cómo sería la implementación de mi método. Estamos en el BlueJ. Como siempre nos vamos a crear un nuevo proyecto, en este caso ejercicio 27, ocurrencias de una subcadena. Nos creamos el proyecto, nos creamos una clase. ¿Qué vamos a poner aquí? Yo le voy a poner ejercicio 27. Ya que solamente nos vamos a centrar en el método, voy a ponerle un nombrecito así. Esto lo vamos a agrandar para que se vea mejor. Ya está. Como siempre, el código que se autogenera por ahora no nos interesa mucho. Lo vamos a borrar. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un método que es público, que me debería devolver un entero, me dice cuántas veces ocurre una subcadena dentro de una cadena, que se llama mi método. Pues le voy a llamar contar ocurrencias. Ya está. ¿Qué necesito para contar las ocurrencias? Esto por si acaso, ya está. Pues necesito 2 cosas. La cadena, la principal, yo le voy a llamar cat, o pueden llamarle cadena si quieren. Llamémoslo cadena, no seré flojo. Y el otro, que es igual a una cadena, pero esta era mi subcadena. Ya está. Tengo los dos, tengo mi cadena, tengo mi subcadena. ¿Qué es lo que hemos dicho que vamos a hacer? Pues para empezar necesitamos una respuesta. Mi res parte en 0, aún no he contado nada. Voy a necesitar un string auxiliar, que es donde voy a ir formando mis pequeñas subcadenas para comparar con la que yo quiero encontrar. ¿Algo más? Tal vez vamos a necesitar un index extra. La verdad no lo sé, quizás sí, pero vamos a ver qué pasa mientras hacemos el método. Hemos dicho, tienes que recorrer toda tu cadena. Genial, yo voy a recorrer toda mi cadena. Variable local int i, int post, que parte en 0, mientras mi posición sea menor que la longitud de la cadena, cadena.length. Pero esta vez hemos dicho que no vamos a llegar hasta el último, ya que mi pequeño visor, la pequeña subcadena que formo, parte en un punto y termina en otro. Pero no puede terminar en un punto que ya no es válido. ¿Cómo hemos controlado ese punto? Pues esto va a ser mientras la posición sea menor o igual que la cadena.length menos la longitud de la subcadena. Como esa longitud de la subcadena vamos a necesitar, vamos a llamarle, nos vamos a crear una variable local que va a ser longitud subcadena, long subcat, que va a ser igual a ¿qué? A la subcadena punto length. Ya está. ¿Por qué me estoy guardando esto en una variable local? ¿Podrían hacer la invocación directa del método? Sí, pueden hacerlo, están en todo su derecho. Pero yo me lo voy a guardar porque no quiero que se confunda, se vea un poco como un tumulto aquí entre llamado un método menos otra llamada al método. Prefiero guardarle en una variable local. ¿Ya? Entonces, mi condición es mientras mi posición sea menor o igual a la longitud de la cadena
menos la longitud de la subcadena. Ya está. Tu posición se incrementa de uno en uno. Listo, ya tengo formado mi for. Esta parte de aquí es importante porque si no les puedes dar un null pointer exception. Vamos a ver qué pasaría. Ya está, entonces tengo controlado esto. Recuerden que pos es a partir de donde voy a empezar a formar mi pequeña subcadena. Y tengo un límite. El límite está definido por esto, por la longitud de la subcadena. Entonces, ¿qué es lo que yo tenía aquí? Necesito formar otra pequeña subcadena. Como necesito formar otra pequeña subcadena, necesito otro for. No lo formo aquí adentro, ¿por qué? Si lo formaría aquí adentro, tu posición se va a ir incrementando. Digamos que esta era tu palabra. Es como si, digamos, hicieras estos 3. Para la siguiente, tu pos cambiaría a 4. Y estarías perdiendo estos 2 de aquí antes. Entonces, este primer for lo que te dice es dónde parte tu pequeña subcadena que tú estás formando. Parte en posición pos, que ahorita pos inicia en 0. Como se va a ir cambiando de uno en uno, cada vez va a iniciar en un nuevo carácter. Siempre de uno en uno. Entonces necesito otro for aquí adentro. ¿Por qué? Ese otro pequeño for me ayuda a formar la subcadena en concreto. ¿Cómo formo esta subcadena? Voy a tener un int i que parte en pos y tómenlo como index. Mientras i sea menor que ¿quién? Como i va a depender de pos, por ejemplo, hemos visto en el ejemplo en el Paint que necesito una pequeña subcadena de longitud 3. Entonces, partiendo en 0, ¿qué caracteres debería tomar en cuenta? Carácter en posición 0, que es en el que parto, posición 1 y posición 2. Ahí tengo a mis 3 caracteres. Entonces, yo sabía que la longitud de mi subcadena era 3. Entonces, esto es como si hubiera sido mientras i sea menor que 3. Pero este 3, ¿de dónde rayos ha salido? Este 3 va a estar definido de la siguiente manera. Mientras i sea menor a la posición inicial que tienes, más el final de tu subcadena, es decir, la longitud de tu subcadena. Si hacen la prueba esto, o bueno, si hacemos la prueba esto ahorita manualmente, ¿qué va a pasar cuando pos valga 2? Cuando esté en su ciclo y ahorita pos entre con 2. Imagínate esto, esta es la posición 0, posición 1, posición 2, aquí estoy, en este carácter. Imagínense. Entonces, si yo quiero formar una subcadena de tamaño 3, ¿a quiénes debería tomar en cuenta? Al que esté en posición 3, al que esté en posición 4. Según esto, ¿qué me va a salir de esta suma? La posición en la que partí era la posición 2. 2 más la longitud de la subcadena, que era 3, es 5. Entonces, mi condición es mientras i sea menor que 5. Entonces tiene sentido, porque si estoy partiendo en 2, los valores que va a tomar i son 2, 3 y 4. Porque debería ser menor que 5. Ese es ese detalle que quiero que entiendan. Cómo voy limitando hasta dónde voy a ir formando mi pequeña subcadena. Es como si estuviera limitando mi visor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago dentro de este ciclo? Este ciclo solo te ayuda a formar la nueva cadena. Dices que aux es igual a lo que ya hay en aux más el carácter actual. ¿Cómo rescatas el carácter actual? Pues le dices a la cadena que te dé su carácter cadena.charat en posición i. ¿Ya está? Nada más, eso es todo. Terminando este ciclo for, tú sabes que en tu cadena aux se ha formado tu pequeña subcadena. Entonces vas a ir a comparar. ¿Qué es lo que voy a decir? Sí, ¿qué cosa? Recuerden que para saber si una cadena es igual a otra, utilizamos el método equals. Entonces, ¿aquí qué sería? Si la subcadena que estoy buscando, subcadena, punto, es igual a la subcadena que he formado, al aux, entonces mi contador se incrementa, mi res se incrementa. ¿Ya está? Si me dijera, no, te cuento que no somos iguales, tu subcadena no es igual a la que tú has formado, pues ni modo, mi contador no se incrementa. Entonces, como no se ha incrementado, o bueno, pase lo que pase, ya sea que se incremente o no, tú tienes que continuar con la evaluación de lo que te queda por evaluar en tu cadena. Para esto no te olvides que ya has utilizado a aux aquí para la comparación. La siguiente vez que entre, tu aux debería estar limpio. Entonces necesitas poner esta instrucción. Cuando termine el ciclo, limpio mi pequeña cadena auxiliar.
De esta manera, en la siguiente iteración, va a poderse formar la nueva subcadena de tamaño 3, y así sucesivamente. Ya está, eso sería todo. Pase lo que pase, tú retornas res. Return res. Ya está, nada más. Eso es todo. Si mandas a compilar, clase compilada, no hay errores de sintaxis. Como se han podido dar cuenta, quizás la implementación no es muy larga y es básicamente lo que hemos visto en el Paint, solamente que traducido a código. Como les digo, entender e interpretar el problema es donde puedes tardar más. Implementar casi es una traducción. Por eso pensar es importante. Siempre igual propongan más de una solución por si acaso, por si alguna vez les falla su opción A. Bueno, entonces vayamos a ver si funciona bien esto y luego les muestro cómo sería de una manera un poquito más corta con los substring de la clase string. Pero vayamos a hacer la prueba. Nos salimos. Nos creamos un nuevo ejercicio 27, ok. Invocamos al método contar ocurrencias. Entonces aquí voy a copiar mi dato de entrada. Aquí está. Yo ya tenía copiado mi dato de entrada, mi cadena de entrada, que es la que hemos visto en el ejemplo. La subcadena que quiero ir a buscar es OTA. Y le doy OK. ¿Qué me devuelve? Me devuelve 3. He encontrado 3 veces esto. Ahí está, si quieren ver todo el ejemplo completo. Funciona, todo bonito. Hagan la prueba con sus propios ejemplos. Va a funcionar. Entonces, bastante bonito, bastante compacto nuestro método. ¿Cuál era la otra idea o la otra opción que podían tener? Pues se las comparto, es la siguiente. En vez de formar manualmente la subcadena, nosotros podemos formarlo en una sola línea de instrucción. Podemos decir, mi cadena AUX, bueno, para que esto no se borre y tengamos las dos versiones, vamos a hacer un copy-paste. Control C, perdón, Control V, ya está. Este va a ser el contar ocurrencias 2. Les decía, en vez de tener que nosotros manualmente formar mi subcadena, ese visor, podemos hacerlo directamente en una línea. ¿Cómo? Tengo que mi variable AUX va a ser igual a ¿qué? A una subcadena de la cadena. ¿Cómo le digo eso? Cadena, punto. ¿Punto qué cosa? Hay un método que se llama substring. Aquí está. Y te recibe 2 enteros por parámetro. Una posición de inicio y una posición final. La posición de inicio es a partir de dónde quieres que nazca tu subcadena. Esto yo sé que está limitado por pos. Hasta dónde quieres que llegue tu cadena. Yo sé que esto está limitado por la posición donde estoy ahorita más la longitud de la subcadena. Ya está. Algo que tienen que tener en cuenta en esto es por si acaso que va a partir aquí. Por ejemplo, pos es 0, entonces va a partir desde el carácter 0. Y su límite, su última, es esto. Pero no llega hasta ahí. O sea, este index end, este end index es excluyente. Es decir, no llega hasta ahí, sino este es como tu límite. ¿A qué me refiero? Si yo tengo este pos más la longitud de la subcadena, ¿qué número es? La longitud de la subcadena de mi ejemplo era 3. Mi posición está partiendo en 0. 0 más 3 te da 3. Entonces, este método substring te va a devolver una subcadena que parte en 0 y su último carácter es menor que 3. Es decir, va a ser 2. Va a tomar en cuenta el carácter 0, 1 y 2. Entonces tengan cuidado en esto. Tu índice de fin no indica tu último índice, indica tu límite del índice. Es decir, nunca llega aquí. Si esto es 3, tu último carácter va a ser 2, siempre menos 1. Ahí tengan cuidado. Si quieren entender mejor esto de excluyente, pueden ver la documentación, bastante útil. O en el mismo, cuando estás invocando esto, creo que te dice, mira, aquí en el substring, aquí a la derecha te da una idea. Aquí está. Te dice los parámetros. End index. End index es excluyente. En cambio, el begin index, el índice de inicio, es incluyente, es inclusivo. ¿Ya? Entonces tengan cuidado en eso. Ya está. Les decía, en esta pequeña línea yo ya tengo mi subcadena que nace aquí y su límite es esto. Entonces voy a tener la subcadena. Y pregunto si mi subcadena es igual a AUX, esto se mantiene y ya está. Si mando a compilar esto, te dice, tarará, no encuentro el método substring. Ah, ya, perdón. Aquí era porque yo lo he llamado otra vez. Substring, ya está. Cadena.substring. Entonces, si se dan cuenta, solamente he cambiado esta línea.
en vez de formarlo yo manualmente, podría utilizar o podría ayudarme de el método que ya implementa la clase string, que es devolverte una subcadena, dado dos posiciones, tu índice de inicio y tu índice final. Ya. Entonces, vayamos a hacer la prueba si funciona. Ya está, nos creamos esto, ok. Invocamos a al método contar ocurrencias 2. Como cadena de entrada era esto. Ya está. Como subcadena de búsqueda OTA. Te sigue dando 3, sigue funcionando como debería. Ahí están, son las dos propuestas de solución. Como les digo, a veces si les dan la facilidad, pues utilicen la facilidad, no reinventen el fuego. Pero si les dicen de una manera a modo de práctica que no, implementen manualmente ciertas cosas, pues tampoco es cosa de otro mundo, lo puedes pensar y lo puedes hacer. Nada más, este pequeño ejercicio, espero que se haya entendido.